Buenos días, buenas tardes, amigos que nos visitan, que visitan la página de Facebook, y también los amigos que nos sintonizan a través de YouTube. Los que están viéndonos ahorita a través de Facebook Live, les invito a que compartan este video con sus amigos, y los que nos están viendo a través de YouTube, los invito a que se suscriban al canal, y aquí abajo en la descripción vamos a dejar información sobre cómo suscribirte al canal, sobre la nueva escuela profética y discipulado que vamos a tener. Así que sin más, amigos, vamos a empezar la enseñanza de este día, que se llama, pues le pusimos ahí un mártir más. Y en esta enseñanza, en esta predicación, vamos a hablar en sí y vamos a enseñar qué es en sí el reino de los cielos, y la mala interpretación de mártir hacia los hijos de Dios. ¿Qué era o qué es lo que los hijos de Dios saben? ¿Cuál es la interpretación que ellos tienen del reino de los cielos? Que no les importa y no les importó, por ejemplo, a Esteban morir apedreado, a Pedro estar ahí en la cárcel preso, no se afligió, no estaba preocupado. Pablo, en lugar de estarse quejando a la hora de la prueba, como hacen muchos evangélicos en este tiempo, Pablo, en lugar de quejarse, en lugar de hacerse la víctima, en lugar de hacerse el mártir, en lugar de quejarse, Pablo, Pedro y Esteban glorificaban a Dios. Entonces, ¿cuál era el entendimiento que tenían estas personas que hacía que, en lugar de quejarse como hacen ahora los evangélicos en la prueba, glorificaban a Dios? ¿Por qué estos cristianos, por qué estas personas, en lugar de quejarse, glorificaban a Dios en las pruebas, en los vituperios, en la cárcel, en la angustia, en la necesidad, cuando estaban siendo criticados, cuando estaban diciendo que eran falsos pastores, falsos profetas? ¿Por qué, en lugar de sentirse mal, victimizarse y hacerse el mártir, ellos se gozaban? Eso es lo que vamos a ver este día, esta enseñanza, y vamos a darle pues un giro o un entendimiento más claro. Vamos a hablar a la luz de la palabra para que usted entienda que la palabra mártir para los cristianos realmente es una palabra mal aplicada. Desde el mundo, pues el mundo puso esa palabra a los cristianos, y muchos cristianos agarraron esa palabra, y ahora en este tiempo el cristiano, el evangélico, se hace la víctima, se hace el mártir y quiere llamar la atención, y cuando está en pruebas, y que realmente no han sido pruebas tan grandes como las que pasó Pedro, Pablo, Esteban y todos los discípulos de la iglesia primitiva, no es una prueba tan grande, y hacen un mar de llanto, hacen un gran drama, lo ponen en las redes sociales, y todos están ahí llorando y diciendo, ay, que el diablo me puso una prueba, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y en lugar de regocijarse, no hacen eso, y la razón es porque no hay un entendimiento del reino de los cielos. En este día, para esta enseñanza, tengo aquí al lado mío a mi esposa Karina, la profeta Karina, y ella va a estar siendo pues parte de esta enseñanza. Vámonos para y pues si tenés algo que decir, ¿verdad? Cuando ella reciba la instrucción, la inspiración de Dios, pues puedes hablar. No es que solamente yo voy a estar hablando, ¿verdad? Parece que estás aquí. Amén. Solamente pues una pequeña introducción también acerca de este tema, que es de mucha importancia. ¿Por qué de mucha importancia? Porque cuando Espíritu Santo nos revela lo que para Él es importante, estamos delante de un espíritu real que nos está guiando por el camino recto hacia arriba, hacia el Padre, como lo dice la palabra en el libro de Proverbios. Entonces, no es simplemente el querer hablar de algo, amados, sino que estamos hablando de algo de lo cual Espíritu Santo nos ha dado la inspiración y nos ha dado la guianza para en este día y en este tiempo nosotros hablar del camino hacia arriba, del camino al Padre. Y quiero compartir con ustedes Salmo 81:13, del cual surge esta revelación tan poderosa y de la cual vamos a ir profundizando
por lo vital que se trata, por lo vital del tema. Y dice así, Salmo 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Pero ¿qué tiene que ver andar en los caminos de Dios con destruir a los enemigos? ¿Qué tiene que ver los caminos del Señor con el tema que hemos puesto nosotros, mártires? Tiene que ver porque la iglesia o el mundo actual está presentando a los cristianos de la iglesia primitiva como mártires. Pero ellos desde ningún momento son mártires. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender cuál era la perspectiva de ellos, tenemos que entender qué había en la mente de ellos, qué había en la mente de aquellos hombres para poder ellos vivir esa situación. Y vamos a ver, gradualmente, vamos a ver cómo realmente para ellos no estaban siendo mártires, entendiendo que la palabra mártir es una circunstancia difícil, es una circunstancia que requiere habilidad, esfuerzo y mucho trabajo. O sea, la palabra mártir conlleva sufrimiento y vamos a ver cómo en la palabra no es lo que se apega a los discípulos en ese momento. Desde la perspectiva de la carne, nosotros vamos a verlos a ellos como mártires, pero desde la revelación de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver qué es lo que realmente estaba pasando en la mente de ellos para que ellos se gozaran en esa circunstancia en la que estaban, y vamos a aprender y alinearnos a la mente de Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Bueno, entonces vamos entrando ya en el tema y vamos a empezar a dar luz a la palabra. Quiero que se vaya por favor al libro de el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36. Hebreos 10, 32, 36. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, escuche bien, después de haber sido iluminados, y eso es lo que falta en este tiempo, que se ilumine las tinieblas del cristiano, del evangélico contemporáneo. Eso es lo que falta. Entonces dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, porque sin ser iluminados usted no va a entender el reino de los cielos, no va a caminar gozoso cuando vengan tiempos difíciles, porque va a interpretarlo mal. Dice: sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea, perdieron hasta sus bienes, fueron despojados de sus propiedades, fueron despojados de vacas, de casas, de todo eso, y lo sufrieron porque ellos habían entendido algo que no se está entendiendo en este tiempo. El evangélico contemporáneo no lo entiende y por eso se hace el mártir y por eso se anda quejando y no tiene gozo en el reino de los cielos. Escuche bien, y dice: porque a los presos os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén, gloria a Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Existe todavía un galardón, el cual a mucho evangélico no le ha alumbrado su conocimiento ni su entendimiento. Mucho cristiano, a mucha persona que se acerca a Dios no le ha alumbrado el entendimiento del galardón, y como no le ha alumbrado, por eso se pasa quejando y no vive una vida cristiana con gozo y como un estilo de vida, sino lo vive religiosamente. Así lo viven, religiosamente. Y como lo está viviendo religiosamente y obligado, por eso la pasa mal, la pasa amargado, la pasa quejándose y la pasa buscando el mundo, la pasa buscando el pecado, la pasa apartándose de Dios a cada rato. Una mínima prueba, una mínima tentación y se aparta de Dios, se olvidó
del galardón, y es porque no lo tiene claro, no ha alumbrado el conocimiento, no han entendido claramente cuál es el llamado y cuál es el galardón, cuál es el premio que Dios ha otorgado. Vámonos ahora al libro de Hebreos. Voy a leer unos versículos primero para que vayamos entendiendo en sí cuál es el reino de los cielos, en qué consiste este galardón, y vamos a ir pues desglosando a la luz de la palabra para que usted pueda entender y usted pueda también recibir luz en las tinieblas que todavía hay dentro de usted, para que pueda entender el reino de los cielos, y cuando venga una prueba, cuando venga un proceso, no se vaya a quejar y no se esté quejando, sino que entienda y le dé gracias a Dios por el proceso, por el momento, por el desierto, por lo que sea que pueda estar pasando. Amén. Entonces vámonos a Hebreos 11, 13, 16. Hebreos 11, 13, 16. Adelantito, Hebreos capítulo 11, 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Amén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Y ese es el entendimiento, esa es la luz que no ha llegado a mucho evangélico. Amén. Solamente señalando, o agregando a lo que está diciendo el profeta Carlos, Espíritu Santo, meditando en esta revelación acerca de qué es lo que había en la mente de aquellos hombres, de aquellas mujeres de la iglesia primitiva, que lo llevó a sufrir esas circunstancias que pues para nosotros en esta época, en esta actualidad, pues no tendrían como mucho sentido, por decirlo así. Espíritu Santo me enseñaba lo siguiente. Yo hice una lista acerca de las personas que son más conocidas en el Nuevo Testamento y que padecieron por causa de Jesucristo, por decirlo así, porque vamos a aprender qué había en la mente de ellos. Y eso es lo que yo quiero señalar, que el propósito de esta enseñanza, amados, es alinear nuestra mente a la mente de Jesucristo, que conozcamos el camino del Padre y que no digamos que el camino del Padre es nuestros caminos. Quizás la circunstancia por la que estemos pasando no ha dado un fruto del reino de los cielos, no hemos visto cumplirse las promesas porque nuestra mente todavía está entenebrecida y no hemos entendido la mente de Cristo. Entonces, ¿qué había en la mente de estos hombres? En el libro de Hechos 7:56 tenemos a Esteban, el cual muere apedreado. Yo solo voy a citar los textos bíblicos, usted puede confirmarlos después con toda la paciencia y la comodidad, yo voy a solo mencionarlos. Esteban, en el libro de Hechos 7:56 al 57, él murió apedreado. Y dice la palabra que en ese momento, cuando Esteban moría apedreado, él tenía puestos sus ojos en el cielo. Él no tenía su enfoque en lo que estaba pasando alrededor de él, sino que él no se desenfocó, él puso la mirada en Jesucristo, y lo que estaba pasando a su alrededor, que incluso en ese instante él estaba ahí para ser apedreado, estaba expuesto ahí para morir por no haber negado el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué había en la mente de Esteban en ese momento? Su enfoque era Jesucristo y él tenía un propósito. Él estaba diciendo la verdad, él había tenido una experiencia sobrenatural con Jesucristo. La palabra dice que Esteban era poderoso en lo sobrenatural. Así que él sabía que era real Jesucristo, él sabía que era real Espíritu Santo, él tenía los ojos puestos en el Señor y no veía la circunstancia que estaba pasando a su alrededor. Por eso él tuvo la capacidad de poder pedir perdón y poder clamar perdón para aquellos que estaban apedreando a Esteban. No era una actitud de aflicción la que él tenía. Tribulación conlleva a una actitud, a un sentimiento de tristeza profunda, de aflicción, pero Esteban no era esa la circunstancia. Esteban tenía paz, tenía gozo,
tanto que pudo perdonar y pedir que Dios perdonara a aquellos que le estaban apedreando a él. No era una actitud de aflicción, de tribulación, de persecución, sino que Esteban estaba sus ojos puestos en Jesucristo, y lo que iba a pasar en ese momento es que él estaba con toda la templanza y firmeza dispuesto a no negar el nombre de Jesucristo. Su enfoque era hablar de Jesucristo, pasara lo que pasara, él solo iba a no moverse de lo que él había vivido, él iba a testificar de Jesucristo. Luego tenemos en Hechos 5, 40, 41 a los apóstoles. Hechos 5, 40, 41, vemos a los apóstoles saliendo con gozo de haber sido maltratados, de haber sido azotados por el nombre de Jesucristo. Una persona atribulada, una persona en aflicción, una persona, escuche, la palabra mártir conlleva sufrimiento. La palabra mártir conlleva algo que te está lastimando y que no quisieras pasar, pero te estás sufriendo. Ahí vemos a Esteban, él estaba enfocado en aquello. Nadie, si no tiene paz en el corazón, esa persona no puede pedir perdón ni perdonar a los demás. Pero ese no era el caso de Esteban. Luego tenemos a los apóstoles que salieron después de haber sido azotados por causa del nombre de Jesucristo. Esa actitud de gozo no es mártir, no tiene nada que ver con la palabra mártir. Así es, un mártir no se goza. Entonces realmente la palabra mártir no aplica para los apóstoles, para los discípulos, para la iglesia primitiva, pues no estaban sufriendo. Para ellos era un gozo, y voy a adelantar un poco sobre esta enseñanza. Sí. Y la razón por la cual ellos estaban gozosos era por lo siguiente, porque al ellos ser apedreados, su muerte estaba segura. Amén. Pedro fue encarcelado y estaba ahí asegurado entre tantos soldados, y al siguiente día lo iban a matar. Entonces, él no estaba afligido, no estaba preocupado, porque el hecho de él morir por causa de Jesucristo, el haber sido azotado, eso lo puede ver en el libro de Hechos, ya vamos a ver eso. El hecho de morir por causa de Jesucristo era un vuelo preparado para el reino celestial. O sea, él estaba esperando su vuelo, él estaba esperando que morir y al cerrar los ojos aquí y abrir los ojos allá, aleluya, en la ciudad celestial, y estar ya con Jesucristo. Amén. Entonces, en lugar de ser tristeza, amargura y estar ahí de mártir y llorar y quejarse y todo eso, era un gozo, porque ya era su vuelo, era su entrada al reino de los cielos. Él sabía que moría por causa de Jesucristo y el cielo estaba abierto para la vida de él. Y lo vemos ahí claramente con Esteban. Vamos a ver ahí el libro de Hechos, capítulo 7, del 55 al 60. Hechos 7, 55, 60. ¿No lo tenés ahí? Sí. Hechos 7, 55, 60. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio para dónde iba. Amén. Y a Jesús, que estaba sentado, dice, a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, él ya sabía que en ese momento cerraba los ojos aquí y la promesa la iba a recibir. Donde él tenía puesta su mirada, su galardón lo iba a recibir rápido. Entonces procuraban todos los discípulos, procuraban todas las personas de la iglesia primitiva pasar por padecimientos, que los apedrearan, que los encarcelaran. No les importaba hablar de Jesucristo, porque sabían que se estaban adelantando, amén, a irse a la ciudad celestial. Hubo una enseñanza, una parábola que dijo Jesucristo y que se refería al tiempo que iba a venir, donde hablaba de los talentos, pero de que el hombre, el dueño, llamaba a las personas y había prometido el pago de un talento. Los llamó en la mañana, después mandaron a otros a mediodía, y a todos, empezando desde el último hasta el primero, el que trabajó, a uno les dijo: si trabajas 8 horas yo te voy a dar un talento. Después se fue y le dijo: bueno, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Vénganse para acá, trabajen y yo les voy a pagar. Y dice que empezó a llevar, y unos trabajaron 2 horas, unos trabajaron 3 horas, uno 1 hora, y al que trabajó 1 hora le dio un talento.
así como le dio el mismo pago a los que trabajaron 8 horas. Gloria a Dios. Haciendo referencia a la salvación, haciendo referencia al reino celestial, haciendo referencia a que hubieron discípulos, hubieron personas de la iglesia primitiva que, por ejemplo, Esteban solo fue cristiano 1 mes, 2 meses, 3 meses y lo mataron y boom, se fue, recibió su promesa. Y en el caso de Pedro, de Pablo, pues ellos duraron más tiempo, duraron más años, fueron más años, no fue como Esteban. Y mucha gente muchas veces habla y dice, bueno, pero Esteban tenía mucho que dar, porque es que se murió, estaba muy joven, y pues Dios sabe por qué él hace lo que hace, pero al final Esteban trabajó 3 meses y recibió su salario, que era el reino de los cielos. Amén. Y hay otros que trabajamos 10 años, 15 años y podemos llegar a estar trabajando para Dios 50 años y al final vamos a recibir nuestro galardón. Aleluya. Entonces, el que no está enfocado en Dios, el que no tiene su mente, el que no está enfocado, el que no tiene la iluminación del galardón, de para dónde vamos y que esto es algo temporal, se queja y se convierte en un mártir, está sufriendo. ¿Por qué? Porque no tiene el entendimiento del reino de los cielos. Aleluya. No entiende nada. Entonces, adelante. Sí. Otra persona muy conocida por todos nosotros los que amamos a Jesucristo es Pedro. En el libro de Hechos 12, del 5 en adelante, ya hemos escuchado esta parte de la vida de Pedro y dice así. Así que Pedro estaba custodiado. Escuche la situación y trate de pensar cómo estaba Pedro. Estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, escuche, el día siguiente lo iban a sacar a Pedro para matarlo. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel. Hasta aquí, antes de leer este texto bíblico, quiero que usted sepa la situación de Pedro, que para si estuviéramos en la carne, sería la situación más difícil que pueda imaginarse. Escuche esto, que estaba custodiado en la cárcel, estaba preso. El día siguiente lo iban a sacar para matarlo. Y no solo eso, no solo lo metieron en la cárcel, sino que también él estaba encadenado. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Añadiendo a esto, en el mismo capítulo 12 de Hechos, dice ahí, 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea que acababa de ver y experimentar Pedro que acababan de matar a espada a uno de sus amigos, a uno de los que habían andado con Jesucristo, a uno de sus hermanos cercanos. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, eso estaba en la mente de Pedro. Acababan de matar a Juan, lo apresan a él. O sea, tenía una presión mental encima. Acababa de ver que mataban a Juan y ahora lo agarran a él y lo meten a la cárcel. Y pues ya mañana te toca que te maten porque no niegas el nombre de Jesucristo. Si lo vemos desde la carne, era una presión mental. Era terrible. Pero mentalmente. en la mente de Pedro estaba Correcto. una perspectiva diferente. Amén. Para él no había una presión mental. Sí. Él vio que el otro había muerto por causa de Jesucristo y sabía para dónde iba. Sabía que iba a la ciudad celestial, sabía que iba a recibir su galardón. Sí. Y Pedro dijo, yo soy el siguiente. Sí. Y como yo soy el siguiente, me voy a gozar, me voy a alegrar y voy a estar aquí en la cárcel. Bueno, voy a descansar un rato porque yo sé que después, ahorita voy a cerrar los ojos y mañana cuando despierte y vuelva a cerrar los ojos, voy a abrir los ojos en la ciudad celestial y ahí voy a estar en una eternidad. Amén. Y eso tiene sentido cuando nosotros vemos esto. A pesar de todo eso que en lo que podemos imaginar que estaba Pedro, dice que él estaba durmiendo. Escuchen, una persona con una tribulación tan grande no puede dormir. Casi todas las personas tienen insomnio, está tan preocupado, está tan afligido que el sueño se le va, está ansioso, no puede concebir, no tiene paz. Pero Pedro, los que tienen deudas ahí con tarjeta de crédito en el banco y le están entenderán lo que estamos hablando. Amén. Dice que Pedro estaba durmiendo. Y escuche esto,
no era la actitud de un mártir la que Pedro presentaba, sino que él dice que estaba dormido, pero estaba amado, estaba tan dormido Pedro profundamente como alguien que solamente puede dormir con la paz del Señor Jesús, que dice en el versículo 7, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. O sea, tuvo que el ángel tocarle el costado a Pedro para que Pedro despertara. Él estaba durmiendo con esa paz que solamente puede dormir alguien que está lleno de Espíritu Santo. Y dice que le tocó el costado y le despertó. Sí. Le puyó las costillas para despertar a Pedro. Entonces, la perspectiva de la carne te dice que la circunstancia en la que Pedro estaba era terrible. Él era un mártir. Pero para Pedro, en su mente, en su espíritu, él no tenía temor de lo que pasara porque él conocía el camino y él sabía que este era el camino y para donde él quería ir, no importaba lo que pasase, él estaba dispuesto. Él solo tenía un enfoque a hacer la voluntad del Padre. Así es, su meta era llegar a Jesucristo, su meta era estar con Jesucristo. No era hacer riqueza aquí en la tierra, no era hacerse famoso aquí en la tierra, sino que su meta, su galardón era estar en los brazos de Jesucristo para siempre. Porque aunque vivamos aquí 100 años, realmente 100 años no se comparan con una eternidad. Después vemos el ejemplo de Pablo, allá en el libro de Hechos también, capítulo 16, del 23 al 25, y dice que Pablo dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. ¿Qué persona en tribulación, qué persona siendo mártir se pone a cantar? Amén. ¿Qué tipo de persona en un problema se pone a cantar? Entonces no eran mártires, ellos estaban gozosos porque sabían que esa era la entrada al reino de los cielos y que el estar delante de Dios por una eternidad ya estaba cerca. Entonces se gozaban porque ¿por qué se iban a entristecer? No había razón por entristecerse. Su meta, su galardón estaba con Jesucristo. Y el cristiano contemporáneo, el evangélico contemporáneo quiere su galardón aquí en la tierra. Aquí en la tierra no hay nada. Si quiere su galardón aquí en la tierra, usted está mal enfocado. La promesa de Jesucristo es nuestro galardón en el reino de los cielos. Hay un mal enfoque sobre el reino de los cielos. Hay un mal enfoque sobre la salvación. Hay un mal enfoque sobre la sangre de Jesucristo. Fíjese bien, y a eso vamos ahorita. Antes de Jesucristo, a eso voy ahorita. Antes de Jesucristo, antes de la venida de Jesucristo, nosotros los latinos, los españoles, los mexicanos, todo mundo, el gringo, el que sea, ninguna persona tenía acceso al reino de los cielos. Ninguno. Si usted lee el Popol Vuh, habla del inframundo. Todo mundo iba para el inframundo. Aquí en Latinoamérica toda la gente iba para el inframundo. En Europa toda la gente para el inframundo. No había camino al cielo. No había sido descubierto el camino para el cielo, sino que todos iban para el infierno. Todos iban para el inframundo. Después de Jesucristo, Jesucristo abre el camino al cielo. Quiero que se vaya a el libro de... Bueno, vamos a irnos al Antiguo Testamento, vamos a leer Eclesiastés, pero antes de entrar a ese tema, a Eclesiastés y a lo que quiero hablar sobre Salomón, quiero que entienda esto, fíjese bien. Salomón fue el hombre más sabio del mundo y él alcanzó tal sabiduría que topó su cassette, topó de cuerda, porque dijo, bueno, la verdad es que de nada sirve que yo esté 100 años en deleite si voy a pasar una eternidad en el infierno, en el Seol. Él sabía que no iba para el cielo. Salomón sabía que iba para el Seol, que iba para el infierno, y él lo dejó escrito. Quiero que se vaya vamos a ver Eclesiastés 9:10, Eclesiastés 6 del 3 al 6 y Eclesiastés 2 del 3 al 11. Vamos a empezar con Eclesiastés 2
del 3 al 11. Para ir, Eclesiastés 2, lee por favor, Eclesiastés 2, del 3 al 11. Amén. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo de los cielos todos los días de su vida. Voy a continuar yo. Dice, engrandecí, es de 3, es Eclesiastés 2, del 3 al 11. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, planté en los árboles de todo fruto, me hice estanques de agua. Él hizo lo que quiso. Dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesiones grandes, me amontoné para mí plata y oro, tesoros preciados de reyes de provincia, me hice cantores y cantoras, cosa que el evangélico común nunca va a llegar a tener. Escuche bien. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa de que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno. Miré yo luego, dice el versículo 11, todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, y la razón era porque iba para el infierno. ¿Están entendiendo? De nada les servía, aunque él dice más adelante, Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés 6, 3 al 6, fíjese bien. Eclesiastés 6, del 3 al 6, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, y su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Fíjese bien. Vamos ahora a Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Jehová Dios le concedió a Salomón el gozar de los bienes de esta tierra, pero los bienes de esta tierra son temporales. Esa es la luz, ese es el entendimiento que tenían la iglesia primitiva, de que todos los bienes que están aquí, aunque temporales, y no se comparan en el galardón que nos espera en el cielo con Jesucristo. Amén. Entonces Salomón entendió esto. Su sabiduría lo llevó a entender que se gozara aquí en la tierra, que tomara, que tuviera mujeres. Por eso dice ahí el libro de la Primera de Reyes 11, del 1 al 11, que Salomón tuvo muchas mujeres, muchas concubinas, y tuvo placeres, y tuvo esto, y tuvo lo otro, y no le quedaban más que gozarlo aquí en la tierra, porque cuando se muriera para el cielo no iba. Y esa es la ventaja, y eso es por lo que el cristiano debe darle gracias y gloria a Dios, porque antes de Jesucristo todo mundo se iba para el infierno. Amén. Después de la venida de Jesucristo, Jesucristo abre un camino para que el ser humano pueda acceder al reino de los cielos y estar con Él. Ahora, en el infierno, del cual está hablando Salomón, el hombre más sabio del mundo, no hay hombre más sabio en la tierra, ni ha habido más sabio en la tierra que Salomón. Y este hombre sabio está hablando del infierno, y digo esto porque hay mucha gente que no cree que el infierno existe, o que dice que el infierno está aquí en la tierra. Créame, el infierno no está aquí en la tierra. Salomón, si Salomón hubiera creído, hubiera pensado que el infierno estaba aquí en la tierra, no hubiera gozado su vida. Él gozó aquí su vida porque sabía que iba a una eternidad en el infierno, y en el infierno no hay cosas bonitas. En el infierno usted no va a ir a gozar, es un lugar de sufrimiento. Y de eso debemos darle gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias por el sacrificio de Jesucristo, porque si no fuera por Él, nosotros también fuéramos al infierno. Si Jesucristo no hubiera muerto para el perdón de nuestros pecados, que son para siempre, y Jesucristo no nos hubiera reconciliado con el Padre, usted y yo ahora mismo estaríamos también camino al infierno. Amén. Y usted como evangélico que está sufriendo y que está en prueba, estaría yendo al infierno y no gozó nada aquí en la tierra, y tampoco fuera a gozar nada al infierno. Entonces, si usted está en pruebas, en necesidad, en angustia, en lo que sea, gócese, porque no es ese su galardón no está aquí, su galardón está en el reino de los cielos. Aprenda
a tener su mente en el galardón, no se enfoque en las cosas de aquí de la tierra, pues son temporales. Aunque pase sufriendo en pobreza, en escasez, en miseria, 100 años no son nada en comparación a una eternidad en el reino de los cielos, con abundancia de todo y sobre todo en la presencia de Dios. Amén. Amén. Compartiendo también, él está hablando acerca del rey Salomón, pero también en el Nuevo Testamento, Espíritu Santo nos revela qué era lo que había en la mente de estos hombres, de estos discípulos, de estos primeros cristianos. Y es que ellos tenían un poder tan grande, respaldado por el Padre, que si ellos hubiesen hecho uso para el respaldo o para cubrirse de las situaciones que estaban pasando, sí lo hubieran podido hacer. Por ejemplo, Pedro declaró una palabra de juicio, declaró una palabra que hizo que Ananías muriera en el instante, y 3 horas después su mujer, por haber mentido al Espíritu Santo. Ellos, lo que quiero decir es que ellos portaban un poder tan grande que pudo haber hecho una guerra contra aquellos que querían venir y lastimar a ellos. Pablo declaró una palabra que dejó ciego a un mago. Pero cuando ellos estaban siendo azotados, cuando ellos estaban siendo encarcelados, cuando ellos estaban siendo perseguidos, ellos no usaron el poder que ellos tenían para enjuiciar o para venir y mandar juicio a la tierra, porque ese no era Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha empoderado, nos da un poder sobrenatural para manifestar la gloria de Dios, la cual es el camino de Dios. El camino de Dios al Padre es un camino sobrenatural de señales, milagros, maravillas, prodigios, pero no para ejercerlo como defensa, para destruir al enemigo, sino para poder manifestar las obras de Dios. Entonces, ¿cuál era la mente de Pablo? ¿Qué había en la mente de Pablo? Que cuando lo estaban azotando no declaró una palabra de juicio contra los que lo azotaban, como lo hizo con el mago, o como lo hizo Pedro con Ananías y Zafira, su mujer. ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué es lo que pasaba? Nos vamos al libro de 2 de Corintios 12:8 y escuche lo que había en la mente de Pablo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pasar por todas esas cosas por el nombre de Jesús no era para Pablo una situación de mártir, sino que él dice que aprendió que todas esas circunstancias eran una razón para gozarse, así como los discípulos salieron gozosos de los latigazos en su espalda. Pasar por todas estas cosas por el nombre de Jesucristo era un gozo para Pablo. ¿Por qué? No porque él era masoquista, sino porque él tenía la firmeza y templanza de no cambiar el testimonio que él tenía, lo cual, escuche bien, por causa de testificar lo que Jesucristo había hecho en su propia vida, él tuvo que ser encarcelado, azotado, perseguido. Se formó un complot de judíos, dice eran más de 40 que habían jurado que no comían ni bebían hasta darle muerte a Pablo. Entonces, pero él en todas esas circunstancias no las iba sufriendo, él no las iba cargando como mártir. Yo quiero que comprendan que mártir es alguien que va forzando una cosa, que va cargando algo. No, él aprendió que él se dejó en Dios, él se dejó, y como él tenía la confianza en Dios, cualquier circunstancia en la que él estuviese, él encontró su descanso en Dios. ¿Qué había en la mente de Pedro? Hechos 4, 19, 20. Hechos 4, 19, 20. Acabamos de ver que para Pablo era un gozo todas las cosas que en la carne le llamamos difíciles, circunstancias difíciles. Para Pablo era una razón para gozarse por el nombre de Jesús. Y en Hechos 4, 19 dice: mas Pedro y Juan respondiéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro solo tenía una cosa en su mente: testificar de Jesucristo, y no importaba si el concilio entero o los sacerdotes levitas, los fariseos, aquellos hombres que habían sido instituidos para servir en el tabernáculo de Dios, se oponían.
En su mente solo tenía una cosa: obedecer el mandato que Jesucristo le dio cuando Jesucristo estaba por subir al Padre. Entonces vemos ya la mente de Pablo, que la circunstancia era un momento para gozarse. A Pedro, que la mente de él era obedecer la instrucción de Jesucristo. Y por último, ¿cuál era la mente del rey David, el hombre que fue agradable al corazón del Padre? Salmo 25:4. Salmo 25:4. Dice David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. Él tenía un propósito: aprender, conocer los caminos del Padre para reconocerlo en cada circunstancia de su vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir, amados? Que si usted tiene la confianza plena, que usted está en el camino del Señor, que su vida está en las manos de Jesucristo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que Jesucristo vive y reina y que ahora mismo está a la diestra del Padre, sentado en los lugares celestiales, y que nosotros, que usted también está sentado a la diestra juntamente con Él en los lugares celestiales, significa que toda circunstancia que pasamos simplemente ha sido un acto provocado para que nosotros tengamos una razón para gozarnos del nombre de Jesucristo. Así es. Entonces, para finalizar, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo aquí, usted no es un mártir más. Si usted entiende, le ha llegado la revelación, el entendimiento, ha sido alumbrada las tinieblas en su mente, en su corazón, usted no es un mártir más. Si su esperanza, si su galardón lo está esperando de Jesucristo. La vida aquí es temporal. La vida aquí no es eterna, aquí estamos de paso. Nuestro galardón está para siempre, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, para la eternidad, en la presencia de Jesucristo. Así que cuando usted sea vituperado, azotado o esté en pruebas por causa de Jesucristo, gócese. Amén. Gócese, pues su galardón viene Jesucristo y su galardón está en el reino de los cielos. Amén. Hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza en este día. A los amigos que están viendo ahí en Facebook Live, pues les invito a que compartan el video, y en YouTube suscríbase al canal para que pueda recibir la notificación de los nuevos videos que vamos a estar subiendo aquí en el canal. Los dejo por este día, eso es todo, y nos vemos en la siguiente en el siguiente video, en la siguiente enseñanza. Tengan una feliz tarde, un feliz día.